En Formación Ninja tenemos un acuerdo con el Consejo Superior de Deportes para, enseñar a opositar a deportistas de alto nivel que terminan su etapa deportiva y deciden aterrizar en el mundo de las oposiciones. Y hoy tengo el placer de compartir capítulo con David Braceras, piloto profesional de motocross, actualmente es el número 16 del mundo y está empezando con las oposiciones a bomberos. La competitividad que te da el deporte te puede ir muy bien en las oposiciones. David, has hablado de la suerte. ¿Cómo importante es? Si tú haces todos los deberes, todo lo que tienes que hacer, tú sabes que te has dejado la piel cada día en todo lo que has hecho, en absolutamente todo, la suerte es muy pequeña. Cuando uno se cae o falla o comete un error, es el mejor aprendizaje para no volverlo a hacer. ¿Cómo gestiono la presión de una caída? Me quedo jodido 2 meses, pero a la vez tengo que rendir porque hay aquí 50 personas que esperan que rinda bien, o mi familia que lleva 10 años apostando por mí. Me alejé pues, de mi familia, de mis padres, de todos. Y me iba, venía y lo he sacrificado todo, todo. Sabiendo que este vídeo es probable que lo vean personas así o que justo estén en ese momento, ¿qué les dirías? Bienvenido, David. Muchas gracias, un placer estar aquí. 16 del mundo, macho. Sí. ¿Qué tal? Bueno, mucho esfuerzo y mucha dedicación detrás hasta llegar al Campeonato del Mundo. Me has dicho que empezaste a conducir, a pilotar desde los 5 años. Sí, desde los 4 años en una moto y a competir desde los 6 y hasta el día de hoy no he parado. Hemos estado hablando antes tú y yo un rato, ahí en la entrada, y actualmente, ¿dónde estás viviendo? Pues actualmente estoy viviendo en Bélgica. Pero has vivido en bastantes sitios. Sí, he vivido en Francia, en Italia, en Holanda y ahora Bélgica. Motocross, háblanos un poco de ese deporte. ¿Cómo es? Bueno, un deporte... O sea, ¿qué modalidad? Sí. Para que la gente no entienda mucho de motos, yo incluido, cuéntanos cómo es el motocross. El motocross es un deporte de motor en un circuito como el MotoGP, que mucha gente lo conocerá, la moto de carretera, pero en tierra. Y bueno, pues son carreras de 35 minutos, un fin de semana, de lluvia, barro, arena, de todo. Y una modalidad que constantemente está cambiando y evolucionando, cada vez es más conocida y bueno, bastante duro también. Yo he visto fotos tuyas, hostia, acabéis la carrera hasta arriba de barro. Sí, bueno, de barro, cansancio, de todo. Me has contado antes 35 minutos a altísima intensidad. Sí, de media de 125, 200 pulsaciones. Sí, de media. O sea que tú de cardio de momento bien. Sí, la resistencia de momento sí. Además las patas, ¿no? Al aterrizar, caídas y demás. Sí, exacto. O sea, tenéis que estar fuertísimos de tren inferior. Sí, el tren inferior lo que más, porque de tren superior, pues los pilotos, todo tipo de motos, si entrenamos mucho el tren superior, pues se nos pueden agarrotar los brazos y tener el síndrome compartimental, y entonces el tren superior lo entrenamos, pero no excesivo. Como se entiende, cuanto menos pesos mejor, ¿no? Incluso. Sí, efectivamente. En mi deporte, en la categoría en la que estoy, más o menos pues pesamos 65, algunos menos, pero la media es entre 65 y 71, 72. ¿Cuál es tu categoría? MX2, 2,5, 250. ¿Cómo es el ciclo de una temporada de un piloto, ¿no? En motocross? Sí. Pues bueno, empieza la pretemporada en noviembre, termina la pretemporada febrero, ¿Sí? empieza el Campeonato del Mundo en marzo y no paras hasta septiembre, hasta finales de septiembre. De no marzo paras. a septiembre, Campeonato del Mundo. Sí, no paras. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué es? Pues es, en mi caso, pues irte a Bélgica solo, vives solo, viajas solo, con el equipo, siempre Sí. con el equipo, pero hablo de familia, amigos, pareja, pues estás solo. De marzo a septiembre. De marzo a septiembre. ¿Vale? Vives por y para tu deporte, no haces otra cosa, descansas para el deporte, comes para el deporte, entrenas para el deporte, todo para estar lo mejor preparado posible para cuando llegue la carrera, pues ser tu mejor versión cada fin de semana. Y eso también conlleva el llevar mucha presión consigo mismo, llevas detrás de ti mucha gente ayudando, empujando, es decir, siempre lo quieres hacer bien por ti y por ellos. 50 personas que van detrás de ti.
incluido tu familia, que desde que han sido pequeños han dado la vida y han cambiado el futuro para que tú llegues para que, por ejemplo, en mi caso, llegue al nivel mundial, pues, aunque no quieras, es presión que uno lleva consigo, que siempre la tiene que saber llevar. Entonces, psicológicamente, pues también es duro. ¿Cómo gestiona esto cuando alguna vez he visto MotoGP? De hecho, esto se lo he escuchado a... se me ha olvidado el nombre. A Lorenzo. A Lorenzo se lo he escuchado. ¿Cómo gestionas la presión de una caída? Porque claro, aquí las caídas están a la orden del día, ¿no? Las lesiones están Sí. a la orden del día. ¿Cómo gestiono la presión de una caída? Me quedo jodido 2 meses, pero a la vez tengo que rendir porque hay aquí 50 personas que esperan que rinda bien, o mi familia que lleva 10 años apostando por mí. Pues, Y esa curva que dices, ¿me lanzo o no me lanzo? O sea, pues sí. ese equilibrio es jodido. Sí, porque es riesgo. Por ejemplo, como tú dices, en la curva de me lanzo o no me lanzo, depende de lo que te juegues o no te juegues, pues te tienes que lanzar, no te puedes lanzar. También depende de cada uno lo competitivo que sea. Yo, por ejemplo, cuando estoy en situaciones así, siempre quiero... Eres valiente, ¿no? A la hora Sí. de competir. No, cuando me pongo el casco, mi cabeza solo piensa en ir hacia adelante lo máximo posible. Y en cuanto a las lesiones, pues yo, por ejemplo, cuando me lesiono, lo que más me duele es lo que llevo por dentro. ¿En qué sentido? El sentimiento que se te queda de decir otra vez, porque normalmente, a no ser que se te rompa la moto y tengas una caída por culpa de la moto, normalmente, aunque haya una piedra y te hayas caído, la piedra estaba allí. La culpa es tuya. Y has hecho algo mal y por algo te has caído y por algo te has lesionado. O así lo veo yo. Y luego me enfado conmigo mismo muchísimo. Al principio estoy muy cabreado. Incluso siempre pienso que no estoy lesionado, aunque yo sepa que estoy lesionado, hasta que no me lo confirma el médico, no digo, vale, estoy lesionado. Ahí me da un bajón, es obvio, porque voy a estar en la mayoría de los casos mínimo un mes parado o incluso más, haciendo lo que te gusta, y ahora pues bueno, se me pasa rápido y ya solo pienso que ahora lo único que tengo que hacer es recuperarme lo antes posible a las órdenes de los fisios y de los médicos. Y lo que me digan, pues intentar hacerlo 20.000 veces más para intentar recuperarme lo antes posible. Y así pienso. Entiendo como que cuando te lesionas tienes una rabia gigante, intentas luego materializar esa rabia en la propia recuperación. Sí. No, si dicen que hay que nadar, pues nado 8 horas. Sí, exacto. Yo, por ejemplo, mi objetivo siempre es, a mí me dicen, son 3 meses. Y pues mi objetivo es 1 mes y medio. Siempre. Y hasta el día de hoy toco madera, bueno, menos una lesión, hasta el día de hoy siempre he bajado los plazos. Siempre y cuando contando con las Sí, el personas. médico te dé el ok. Exacto, Sí, el sí. médico, los fisios, el grupo a mi alrededor, siguiendo las indicaciones que ellos me dicen y haciendo todo tal cual, incluso más, para poder cumplir los objetivos. ¿Desde qué edad compites? Desde los 6 años, ¿Cuántos tienes ahora? 21, 21 años. 15 años compitiendo. sí. En 15 años, ¿cuántas veces te has lesionado? Me faltan dedos. Sí, ¿no? Sí, muchas, varias. Y siempre te lesionas en el momento que no te tienes que lesionar. Siempre. Y siempre que me he lesionado, en el peor momento, cuando me estaba jugando algo, y siempre ha sido culpa mía. Y eso es algo que lo llevas siempre por dentro. Por ejemplo, una anécdota, cuando yo tenía 14 años, estaba en mi tercer año de 85 y la siguiente categoría era 125, y es un año clave para seguir evolucionando, Sí. y ahí ya los gastos vienen a ser grandes. Es decir, necesitas que un equipo o un patrocinador grande o... Te financie, ¿no? La carrera. Sí. Y El campeonato. exacto, a no ser que pues vengas de una familia que tenga dinero o esté bien económicamente, pero si vienes de una familia normal, no se puede. Una temporada pues fácilmente en esas categorías mínimo vale 100.000 euros.
Y bueno, pues era final de 85, me había clasificado para correr la final del Campeonato de Europa y me habían seleccionado también para correr el Campeonato del Mundo de esa categoría. Y eran las 2 carreras seguidas. Era un fin de semana la final del Europeo en República Checa y al fin de semana siguiente el Campeonato del Mundo en Estonia. Y yo había ganado porque para entrar a la final va por zonas en el Campeonato de Europa. Sí. Para, como en estas categorías vienes de familia, normalmente cuesta mucho, pues para abaratar gastos. Como por regiones, ¿no? Se Exacto, juntan es varios tipo países y... España, Portugal, Italia, Croacia, Eslovenia es una zona, Holanda, Bélgica, la zona centro es otra y luego pues la zona de arriba pues es otra. Y en mi zona yo clasifiqué primero y luego vas a la final Quedaste y primero España, Portugal e Italia. España, Portugal, Italia. Italia en motocross también son igual de buenos que en MotoGP. Sí, O sea, son buenos. tienen mucha cultura de motor. Sí, son buenos. Bueno. Francia es la mejor ¿Sí? a día de hoy. Bueno, el actual campeón del mundo es español, pero, Vamos ahí. pero de normal, Sí. pero el motocross español está subiendo muchísimo, eso sí que es verdad. Y Bueno, quedaste primero en tu zona. sí, Sí. y llegué a la final y bueno, mi padre con ayuda de un patrocinador y demás consiguieron una moto nueva solo para esas 2 carreras, motor nuevo y todo. Mi objetivo era ser campeón de Europa y ser campeón del mundo, porque tanto mi padre como yo sabíamos que necesitábamos un equipo para seguir compitiendo. Y miércoles antes de la final del europeo, o martes, ya no me acuerdo bien, estábamos probando la moto nueva, haciendo unos ajustes de cara al fin de semana. Hice todo el día de pruebas y ya a última hora le digo a mi padre, oye papá, que voy a hacer 10 minutos libres para pasármelo bien. En la segunda vuelta me caigo y me rompo la clavícula. Hostia. Y me acuerdo que yo estaba en el suelo y hacía, no, llorando, no me duele, no lo tengo roto, no lo tengo roto. Fuimos al hospital de Gerona, que estábamos allí, Sí. hicieron la foto, clavícula rota. Y me acuerdo que a mí se me cayó el mundo, pero ahí fue la primera vez que de verdad vi como a mi padre también se le caía. Y fue un momento muy, muy duro, para él y para mí, para los dos. Yo ahí pensaba, madre mía, la que he liado, ¿por qué he hecho estos 10 minutos? No los tenía que hacer, ¿por qué? Y fue campeón del mundo, uno de mis mejores amigos, que llevábamos luchando todo el año, él fue el campeón del mundo y que se lo merece. Y ese año estábamos luchando todas las carreras, él y yo codo con codo. Alguna vez ganaba él, alguna vez ganaba yo. Y no pude ni optar a la oportunidad de luchar por el título. La mayoría de la gente se piensa que cuando pensamos en deportistas de alto nivel, que es como la máxima categoría dentro del deporte profesional en España, pensamos en Cristiano Ronaldo, en Messi, ¿no? O en jugadores de primera división de fútbol. Pero la realidad del deporte, yo estudié CAFIT, entonces conocí muy de cerca. Muchos éramos rebotados de deportes pues, bueno, que no aparecemos en la tele, Sí. pero que bueno, competimos, nos esforzamos, simplemente que nuestro deporte pues, no es tan famoso, no está tan financiado. Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad de un deportista número 16 del mundo, que es tu caso actualmente, que perfectamente podrías estar en la cúspide, ¿no? de una carrera deportiva, en este caso como piloto de motocross? Sí. Que probablemente sea muy reflejo de lo que ocurre en deportes como el atletismo, como la gimnasia deportiva, como en muchísimos otros deportes. En el motocross la carrera deportiva es muy corta. Es muy corta. ¿Por qué? En la categoría que yo estoy ahora mismo, en 2,5, tienes hasta los 23 años. Y luego ya tienes que dar el salto al 4,5, que es la categoría reina y que ahí no hay límite de edad. ¿Qué pasa? Que en esta categoría, el Campeonato del Mundo, al no haber límite de edad y al haber límite de edad en la categoría inferior, hay muchos pilotos. O subes o te vas. Y muy pocas plazas. Muy pocas plazas. Es decir, tú cuando subes a la siguiente categoría tienes que ser muy bueno y seguramente le estés quitando la plaza a uno que ya estaba. Yeah. Porque no hay plazas. Entonces, y ya llegar al mundial es muy difícil. Tienes que tener suerte, sacrificio, constancia.
muchísimas cosas para llegar. Y una vez que llegas, consolidarte. Y ya luego, cuando llega el límite de la edad, pues dar otro escalón para intentar hacerte un hueco en MXGP, en la categoría reina. Que es la de Y 4,5. sí, y luego pasas a los 23 años, tienes las superestrellas, como tú has dicho, como Sí, igual que en el sí. fútbol, que pasan con 18, Mm. pero No es lo normal. no es lo normal. Luego, máximo a los 30, pero máximo, esto ya es que has tenido una carrera, si has conseguido dar el salto a MXGP y luego has conseguido llegar hasta los 30, porque eso quiere decir que todos los años por lo menos tenías un sueldo mínimo. Mm. Ya es para quitarse el sombrero. Es un objetivo realista, pero muy, muy, muy difícil. Sí. Pero luego de los 30, ¿qué Ya, haces? ya. ¿Qué haces? Aparte, A no ser que seas campeón del mundo. ya, claro, o sea, el número 1, el número 2 de casi cualquier deporte siempre va a vivir de ello, ¿no? Efectivamente. Pero claro, número 1, número 2 del mundo. Es decir, que hay miles de personas intentando conseguir eso. No es lo normal. Lo normal es que, claro, tu carrera deportiva se acabe pues desde los 23, como has dicho, si no consigues pasar a 4,5, hasta los 30 y mucho me parece, porque entiendo que lo normal es que a lo largo de tus 25 años compitiendo, pues en algún momento tu cuerpo te diga basta. Quizás en otro deporte no tanto, ¿no? Pero en un deporte como este, pues después de haberte caído 50 veces y haberte roto 50 veces cosas, pues... Sí. Y aparte de eso, a ver, tú puedes seguir no corriendo a nivel mundial, es decir, en el Campeonato del Mundo, puedes hacer el Campeonato de España y tal, pero ya económicamente ya no te mantienes, Ya. normalmente. Entonces, no O sea, no te da ni para puedes... mantenerte Claro, un sí. salario normal. Por compitiendo solo el Campeonato Nacional, no. Hay un caso solo en España ahora mismo. Dos casos. Que solo... pero anteriormente él ha sido piloto del mundial hasta los 30 o Claro. casi 30. Entonces tiene un nombre, tiene... Recorrido y le ha Exacto. ido Entonces bien, ¿no? él, por correr solamente el nacional, se puede ganar la vida porque se lo merece y se lo ha ganado. Y el otro piloto igual. Pero no es lo normal. No es lo Ya. normal. David, has hablado de la suerte. Sí. ¿Cómo importante es? Para mí tienes que llamar a la suerte. Sí. Es decir, si tú haces todos los deberes, todo lo que tienes que hacer, tú sabes que te has dejado la piel cada día en todo lo que has hecho, en absolutamente todo, la suerte es muy pequeña. Es decir, la seguridad que tienes contigo mismo es muy grande. No hay nada que te pueda obstaculizar. Es decir, si tú te caes, te lesionas, eso no es mala suerte. La culpa es tuya. Algo has hecho mal porque te has caído y te has lesionado. Y yo creo que es así más o menos en todo, por lo menos por mi experiencia. Ahora, siempre hay factor suerte, un poco, pues no sé, si no estás ni en el momento ni en el lugar donde tienes que estar, pues hay veces que no suceden las cosas, pero si uno da el 100% a diario, su momento siempre va a llegar, y eso es lo que yo pienso. Yo opino igual. Es decir, cuando yo preparaba posiciones siempre intentaba obviar la suerte, ¿no? Y decir que no existe y demás, porque creo que te calma la cabeza a la hora de prepararte. Es como, bueno, la suerte no existe, depende todo de mí. Pero es mentira. Es decir, la suerte está ahí, es un factor más a tener en cuenta, lo que pasa es que es incontrolable. Y estoy de acuerdo, cuanto mejor te prepares, menos porcentaje dejas a la suerte. Efectivamente. Y luego se puede tener buena y sobre todo se puede tener mala suerte una vez, pero nadie tiene mala suerte 9 veces seguidas. Es decir, cuando alguien suspende una oposición 9 veces seguidas y las atañe a la mala suerte, no es mala suerte. Se te puede ir mal una vez. Eso puede ocurrir, ¿no? Que justo ese día algo tan aleatorio como que te hayas puesto malo. Has pillado un virus a 3 días del examen teórico y la hayas cagado. Esas cosas ocurren. Pero 9 veces seguidas, no. Ya ahí eso no ocurre. Claro. Y a mí eso me lo enseñó mucho el deporte. El deporte me enseñó que en mi caso nos pueden meter un gol en el último momento y demás. La mayoría de las veces es porque no lo has cubierto bien. Entonces no es suerte.
Pero bueno, puede ocurrir alguna vez que afecte, también te puede afectar a favor, pero no siempre. Claro. Y bueno, pues cuando en un examen, si la nota de corte es un 7 o un 6 y tú vas con un 8, pues puedes tener mala suerte y en vez de un 8 sacar un 7,5. Pero si la nota de corte es un 6, te vale. Claro, si vas con un 6,2, pues tienes mala suerte y sacas un 5,7, claro, pero es que vas poco preparado, en realidad. Entonces, estoy de acuerdo. Y siempre hay que pensar en ser el mejor. Sí. Eso lo hemos hablado. Sí, Ahí, eso lo ahora. hemos hablado. Eso lo hemos hablado. Eso, yo por ejemplo soy muy competitivo. Es decir, tengo 2 hermanas pequeñas y si juego con ellas en juego también les tengo que ganar. Soy muy competitivo en absolutamente todo. Incluso cuando iba al colegio, al instituto, a bachiller, que faltaba bastante a clase y tenía exámenes, tenía que sacar, intentaba sacar la máxima nota aunque no fuera a clases. Mi objetivo siempre era ser el mejor en todo. Siempre en todo, siempre ha sido así. Soy muy competitivo, a veces es bueno, a veces es malo, pero es que soy así. Eso en la oposición, si consigues canalizarlo bien, tira bien. Sí, sí. Tira bien, sí, sí, yo me veo muy, muy reflejado. A mí eso me lo enseñó mi padre. Mi padre no es excesivamente competitivo, pero le gusta ganar. Es decir, le gusta ganar. Yo recuerdo que él nunca me dejaba ganar cuando yo era niño. Es decir, si yo jugaba con él, pues él me intentaba ganar y me diría, algún día me ganarás. Y recuerdo la primera vez que le gané fue en el FIFA, jugando a la Play, y le gané por primera vez y fue como, wow, le he ganado. Y yo ahora a mis hijos lo hago igual. Es decir, yo no les dejo ganar a nada. O sea, yo, Claro, si quieres, bueno, jugamos, pero yo voy a ganarte. No, no te voy a masacrar, ¿no? Pero voy a intentar ganarte para que el día que me ganes lo celebres. Tengo una cosa que me jode un montón y es que mi hijo mayor ya me ha ganado. Al Roblox, el cabrón me ha ganado algún juego y he dicho, hostia, qué bueno. Pero sí, ese chip de intentar ganar, pues siempre respetando mucho al rival, ¿no? La persona claro, que está a tu lado, claro, o eso sea, siempre. con deportividad. Pero ese chip en oposiciones te, te suma puntos, ¿eh? Contigo me siento muy identificado porque es que hasta con mi padre es igual. ¿Sí o qué? Mi padre, él y yo jugando a las cartas, por ejemplo, ahí hay unos piques, pero la verdad es que quien vea el vídeo este de mi familia seguro que se ríen, porque es que terminamos peleados, es increíble, una competitividad. Incluso una vez fuimos a los Cars, esto ya hace un par de años, Sí. y mi padre pesaba bastante más que yo. Y yo era, pues no sé, a lo mejor yo ahí pesaba 55 kilos, 50, y mi padre pues 85, 90, Sí. es decir, casi el doble. Y tenía yo ventaja en los cars, iba más rápido, entró en una curva, metió el car debajo del mío. Metió el car debajo del mío, casi nos mataba, le daba igual, solo para que no le ganase. Dijo, no, hostia, tú no me ganas ni de Sí, coña, sí, ¿no? sí, sí. Pues así, así. Pues ese chip, o sea, cuando lo canalices bien a la oposición, ya te digo que tira guay, ¿eh? Sí, Lo hemos hablado antes, que o sea, la vida de un deportista, salvo estrellas, ¿no? Pero la vida de un deportista, pues tiene una curiosidad o tiene una particularidad y es que vivís dos jubilaciones. sí. Vivís la jubilación del deporte y luego la jubilación ya laboral, ¿no? Con 60 y pico años. Em, ¿Cuándo empiezas a vislumbrar el- en algún momento el deporte se va a acabar? O sea, ¿cuándo empieza a estar encima de la mesa? La discusión en casa, en las cenas con tu familia, o... A ver, en mi caso, nunca está en la mesa, nunca es un tema de conversación, pero siempre está ahí. Es decir, es una posibilidad que siempre está ahí. Si no hace, yo por ejemplo, si no hago un buen año y no tengo equipo, pues ya se ha terminado. Tus contratos son de año a año, Normalmente sí. ¿vale? He firmado, una vez firmé un contrato de 2 años, pero normalmente es de año a año. A no Bueno, ser que seas una superestrella. sí, te quiere alguien atar 3 años, sí. Pero normalmente es de año a año. Y claro, eso Ya. se complica, se complica. Siempre, pues lo que te digo, siempre estás con la presión. Al igual que un examen de oposición, me imagino que tú te esperas 2, 3 años, 4 hasta que salga la oposición. Luego tienes una presión encima que es Te juegas 2 alucinante. años en un día. Claro. Sí.
Y aquí pues igual, a lo mejor te dice un equipo, llevas ya 15 carreras y te está jugando el puesto en ese equipo con otro piloto. Y te dice, no, pero es que depende de este fin de semana. ¿Sabes Vale, con quién compites no por el juegas. puesto de un equipo? O sea, esas cosas se filtran, entiendo. Normalmente sí. Y eso ahí hay una presión porque normalmente encima es de tu nivel. Normalmente si te estás jugando el puesto con alguien, Sí, es es que de tu estáis muy nivel. parejos y... Exacto. Si están entre dos pilotos es porque es de un nivel parecido. Y sabes que en esa carrera te vas a dar con él. Y hay una presión, no te puedes caer, no puedes salir mal, no... y encima tienes que intentar quedar mejor que él. Claro. Pero él también tiene la presión, No. porque él también lo sabe. Y eso se nota también. Y eso es presión que también, por ejemplo, en mi caso, pues que ya llevas, que después cada presión es distinta, Sí. pero porque no es la misma presión, por ejemplo, esta presión que jugarte un título. Son presiones distintas, pero es presión. Pues me imagino que en una oposición pues será igual. Es presión distinta, pero al final es una presión que si ya la has entrenado, pues también la competitividad que te da el deporte te puede ir muy bien en las oposiciones, Sí, es sí, lo sí. que yo pienso. Sí, sí. O sea, 100%. Yo he identificado dos... esto te va a resultar curioso. Yo he identificado dos perfiles de opositores que compiten muy bien. O sea, decía el día del examen, rinden. Uno son los deportistas, que hemos competido. Tú has competido mucho más que yo, pero en cualquier persona que haya competido. Y otros son los músicos. Porque los músicos salen a un escenario y tienen delante a 1000 personas, o a 100 personas, da igual, Claro, y tienen que rendir. Y algo que han estado trabajando durante años, ese día en 3 minutos o en media hora, donde lo que sea, tienes que reflejarlo. Les he identificado que esos dos perfiles suelen ser muy buenos. claro, Deportistas normalmente solemos preparar posiciones de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos y demás. El otro suele, no tiene por qué, pero suele preparar posiciones más de administrativos, pero son muy buenos el día del examen. Por ejemplo, en mi convocatoria, en el teórico yo me quedé el número 5. El que quedó el número 2, el 2 o el 3, uno de esos dos, era músico, fue músico profesional. Y él me decía, es que yo he tocado el piano delante de 500 personas. Entonces, bueno, pues hacer un examen que nadie me mira es más fácil que eso. Entonces, claro, ya está acostumbrado a claro, ese nivel de exigencia, esa presión, el me juego 2 años en 3 minutos, me juego 2 años en 35 minutos o me juego 2 años en 1 hora y media. claro. Entonces, son dos perfiles que he identificado que compiten muy bien. Todo eso que tú ya llevas, esa gestión del estrés, esa gestión de la presión, en la oposición vas a saber canalizarla Claro. en tu caso. Y todas las veces también que has fallado, Sí, que en mi caso, por ejemplo, son muchísimas. Eso también, cuando fallas, no sé si es bueno o malo, pero es que es el mejor aprendizaje. Si eres capaz de llevártelo bien y aprender de ello, cuando uno se cae o falla o comete un error, es el mejor aprendizaje para no volverlo a hacer. Y hay veces que haces el mismo fallo 2, 3 veces. Pero si lo sigues hasta que ya no tengas el fallo, es eso que aprendes. justo cuando, además en motocross el dicho este, ¿no? De te caes y te levantas es bastante Sí, gráfico. sí, sí, es bastante gráfico, efectivamente. El- Cuando en una oposición ya hay dos fases que identifico mucho después de suspender una OPO, y uno es el del duelo, ¿no? No, no me duele, no me duele. No, sí, sí te duele, pero te aguantas. O el de no, no he suspendido, seguro que es impugno o tal, pues bueno, la fase del duelo en la que negación, angustia, regateo, depresión, aceptación, y luego hay una segunda fase que es la de análisis. Es la de, vale, ya has pasado el duelo, 1 mes, 2 meses, X semanas, ¿qué has hecho mal? Efectivamente. ¿Qué podrías haber mejorado, ¿no? Porque tienes claro que vamos a seguir opositando, que vamos a seguir compitiendo, ¿qué podemos mejorar? Entonces, este ciclo, que para una persona a lo mejor no es natural, para alguien que ha fallado en el deporte 50 veces, es una más. Es una Entonces, más. como no tengo clarísimo que quiero ser bombero, pues esta no ha sido, será la siguiente, pero ¿qué puedo hacer Claro, para así es. mejorarlo? Así es como la historia que he contado antes. Ahí fallé y era muy pequeño. Y aprendes, aprendes. ¿Sigues haciendo esos 10 minutos después de...? No, no.
Y si lo hago, no disfruto nada. No disfruto nada. Lo tienes ahí Siempre. al fondo, ¿no? Sí. Sí, sí. 21 años. ¿Cuál es tu proyección, sabiendo que obviamente del plan a la realidad pueden ocurrir variaciones, pero en tu cabeza, ¿cómo es tu proyección de los próximos años? A nivel Pues deportista. deportista. A mí me gustaría seguir siendo piloto en el Mundial de Motocross. Me gustaría dar el salto a MXGP, es decir, daré todo lo que tenga y más para conseguirlo. Pienso que es un objetivo realista. Ujú. Incluso también quiero no solo ser piloto de MXGP, sino más aún. Y a partir de ahí, pues, claro, si imagínate que termino a los 30, pues a mí mi sueño siempre sería ser bombero, siempre ha sido ser bombero desde pequeño, siempre lo he dicho. Y incluso cuando era pequeño que no sabía que para ser bombero había que competir, también quería ser bombero, porque yo los veía como que estaban en forma, tal, pues me gustaba, siempre me ha gustado el deporte. Y luego tener una escuela de motocross, pues también para ayudar a los Sí, gente más niños, joven que esté ahí. pues cumplir, hacer o facilitarle o aconsejarles para que lleguen al mundial. Qué bueno. Entonces quiero esos dos objetivos. Sería como el sueño ideal. Sí, ese sería mi sueño. Ser bombero y tener una escuela de motocross. Bueno, primero ser piloto de MXGP, llegar a la categoría reina, o ser bombero y tener una escuela de motocross. Qué bueno. Ese sería... Tienes la cabeza amueblada tú. Sí, O sea, con 15 años estabas fuera de casa. Entonces o te adaptas o... y solo. Sí. Me alejé pues de mi familia, de mis padres, de todos. Y me iba, venía y lo he sacrificado todo, todo. Pero también no me arrepiento de nada, ¿eh? Si a mí me dicen tal, volvería, sí, volvería a pasar por los mismos, incluso los mismos fallos y todo. Todo. Porque gracias a todo lo que he pasado, todo lo que he conseguido, todo lo que he sacrificado, pues me ha hecho madurar, me ha hecho ver, me ha hecho tener metas a largo plazo, objetivos, sueños, y también mi padre y mi madre, pero sobre todo yo siempre estaba con mi padre. Él me ha educado muy bien porque casi todo mi tiempo lo he pasado, muchísimo lo he pasado con mi padre, incluso él también ha sacrificado muchas cosas, tipo, pues no sé, estar su mujer, con mis hermanas, muchísimo por mí, su trabajo, su dinero, muchísimo por mí. Y él, claro, tú cuando eres pequeño no te enteras de nada, pero luego cuando eres mayor dices, mi padre ha sido un luchador de otra manera, diferente al yo pues lucho en mi deporte y él ha sido pues de otra Sí, ese manera, soporte, ¿no? Que estaba ahí detrás. pero la educación que me ha dado mi padre y lo duro que soy conmigo mismo, la disciplina, todo, pues él me la ha inculcado desde pequeño. Y el tener una cabeza amueblada y todo, pues también. Seguro que lo que está viendo ahora mismo le devuelve por 1000, ¿eh? Esa inversión en orgullo, en estar orgulloso. Hoy justo le he dicho que venía aquí a hacer una entrevista y me ha dicho, eso está bien, tal, tú pues sigue ahí, ahora tú te tienes que centrar en el deporte, esa es tu prioridad, pero está bien que ya metas ahí la cabeza y que en unos años lo consigas. Y mi padre sabe que si doy el 100% lo consigo. Y yo creo que dentro de un tiempo estoy aquí diciéndote lo consigo. Ojalá, ojalá. Sí. Ojalá se cumpla un poco ese plan, ¿no? Sí. Que me estás contando. Tú ahora estás justo en la etapa más inicial. Es decir, normalmente el opositor frecuente no es igual que el opositor del deportista, ¿no? Porque el opositor frecuente, pues mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo termino la carrera y me pongo a opositar y ya me pongo al 100% desde el día 1. Porque, o más o menos al 100%, ¿no? Con los aciertos, errores, etc. Pero me defino como opositor el día 1. Yo soy opositor a bomberos.
¿no? Y ya pues empiezo mi etapa opositora, en X años apruebo en AERA, en X años apruebo en la COMU y ya está, pues lo he conseguido. Pero en el deportista de alto nivel, lo hablábamos antes, que no hay un día que empieces. Es Claro. decir, tú sabes que, bueno, pues que puede que el año que viene tal, o puede que en X años esto se acabe, o que la carrera deportiva es una. Me gusta, por cierto, que eres poco victimista. Es decir, en general sí que he escuchado este discurso en algunos deportistas de victimismo, de es que no nos pagan suficiente, es que tal, que lo entiendo y lo respeto, pero en tu caso no lo veo. En tu caso eres, bueno, estas son las cartas, sea lo que juego y me da igual. O sea, voy a jugar lo más fuerte que pueda con las cartas que tengo delante. Y eso me gusta de ti. Y sé que una de las cartas que tengo es que, bueno, pues que tengo contratos anuales, que puedo tener lesiones graves, que puedo X o puedo no llegar, por mucho pensando que crea que sí, puede que no. Entonces, mientras tanto, voy a averiguar de qué va esto de las oposiciones a bomberos, por qué quiero ser bombero. Entonces, ahí es cuando bueno, hablaste con nosotros y demás, y empezamos a trabajar juntos. Y claro, tu manera de prepararte no es la de alguien que solo oposita. Claro. Porque yo empiezo y, bueno, pues estudio 6 horas al día. 7 horas al día, entreno para bomberos y ya está. Y hago esto 4 años. Pero tú no. Tú tienes que competir. Porque no, tu etapa deportiva no ha terminado. Entonces está ahí. De hecho, puede que incluso siga creciendo, ¿no? Entonces, claro, no puedes subir mucho tu exigencia en la oposición porque sigues compitiendo. Y ya llega un momento en el que empieza a decrecer, que ojalá sea lo más tarde posible, y a partir de ahí ya empieza a coger peso la oposición. Exacto. Entonces, ¿cómo gestionas esto ahora mismo? Ahora mismo, que como tú has dicho, es cuando estoy empezando. Es decir, ahora mismo estoy viéndome los vídeos de cómo estudiar. Sí, sí. ¿Vale? Mi idea, pues, es meterme en el mundo de la oposición para bombero. Empezar a aprender a estudiar. Sí, bien, muy bien, me gusta. Y luego, pues, empezar con el temario, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque las físicas, bueno, ya me las he visto, sé más o menos lo que van, sé cuáles voy. Ya habrá una transferencia. Claro, Es decir, es decir, ahora mismo no me puedo entrenar para las físicas de bombero porque algunas, como he dicho, por ejemplo, el tren superior, pues son incompatibles para mi deporte y mi prioridad, pues, es el deporte. Exacto, entonces ese lado de las físicas las puedo dejar a un segundo plano todavía. Y pues centrarme con el temario poco a poco, empezar tranquilamente, sin presión. Ahora mismo que no tengo presión, pues claro, empezar con el temario. Y si el año que viene pues salen plazas y tal, bueno, sacarme los carnets lo antes posible cuando tenga tiempo y demás. Y si puedo presentarme a un examen pues para pillar experiencia, para el día que esté preparado al 100%, llegar con todas las cartas ya encima de la mesa diciendo voy a por todas. Y esa es mi idea. Yo conozco a varios deportistas de este tipo, o sea, como que están justo en la transferencia en la que estás tú, y es verdad que la mayoría de ellos pillan cuando ya han hecho este intercambio, ¿no? Es decir, cuando ya su vida deportiva ya la terminan. Conozco bueno, Lucas, por ejemplo, Lucas Perelló, que aprobó bomberos en Mallorca, competía en salvamento marítimo, en salvamento acuático en mar abierto. Bueno, conozco a unos cuantos que Samuel, en bombero en Guadalajara, también lo mismo, pero también conozco a algunos que han pillado mientras seguían compitiendo, ¿eh? Es decir, Eso sí que es difícil. gente que no dejó la oposición. Cravioto, Alarza, es decir, hay unos cuantos deportistas que seguían compitiendo mientras estaban opositando. Cravioto aprobó Policía Nacional, Alarza también Policía Nacional, y ha habido gente en policías locales, por ejemplo, conozco también algunos, que no habían hecho aún la transferencia, pero es que, claro, la capacidad de dedicación, sufrimiento y adaptación a la competición que tenéis los deportistas profesionales no es la misma que un opositor de la calle. Claro. Entonces, lo que para ti es un 30%, a lo mejor para otro es un 100%. Entonces, competís muy bien. Claro. Y lo ideal es un 100%, obviamente. Pero que conozco casos de gente que no le ha dado ni tiempo a llegar al 100% y han pillado antes. O sea, lo digo para que seas consciente. Claro. Porque no conozco casos que les ha pasado eso.
La mayoría no. Bueno, La mayoría, claro, digamos no es lo común. que ya han hecho la transferencia, ¿no? Pero bueno, conozco gente también que ha conseguido, o se lo ha encontrado, las circunstancias se han dado, tal, de repente no tenían campeonato del mundo y han dicho, hostia, tengo 3 meses Exacto. más o menos limpios, tengo el examen, venga, le aprieto 3 meses y... Pues imagínate que te lesionas y puedes estudiar más aún. Es que también por eso yo nunca he dejado los estudios de lado, porque aunque me dedique al 100% a mi deporte, también tengo tiempo libre. Y tiempo libre en un deportista, cuando estás solo, muchas veces es muy malo y tu cabeza piensa mucho, es verdad. Sí, Y por eso nunca he dejado los estudios. Siempre me ha gustado estudiar, así en mi tiempo libre, no pensar demasiado, sino tener una distracción más. Y pensar que estoy haciendo algo que me va a venir bien en un futuro. Entonces, también por eso pienso que si en algún momento dejo de competir, no empiezo desde cero. claro, efectivamente. ¿Sabes? No es lo mismo empezar perdiendo, no perdiendo, pero los primeros 4 meses a cómo estudiar, a cómo maquetar y cómo todo, a ya tener un temario maquetado. No, no, 100%. A que a lo mejor tardas en maquetarte un temario, pues no sé, un año y medio, y hay gente que si se dedica al 100% En tarda 6 medio meses. año, pues bueno, pero cuando tú te dediques al 100%, a lo mejor la primera vuelta ya te la das en 3 meses, estudiando, con el temario ya maquetado. Y va como un tiro. Y va como un tiro. Yo los deportistas que conozco que han pillado en oposiciones, pillan muy rápido. Pero porque le meten la intensidad que le han metido durante la carrera deportiva. Claro. Entonces, como voy a saco, voy a todo lo que dé, voy a intentar ser el número uno muy Exacto. rápido y es que pillan... he visto como dos perfiles, ¿no? Deportistas que entran en oposiciones y van a muerte y deportistas que, tal, no sé cuál, se lo toman mucho como un hobby y acaban, bueno, no pillando nunca, no implicando lo que hay que implicar en Exacto. una oposición. Y estaba pensando antes en una cosa, que es más, o sea, soltar la liana del deporte, ¿no? Es decir, jubilarte del deporte es duro que te cagas. O sea, es muy jodido porque tú te identificas como piloto. Pero si ya tienes la siguiente liana, es como que soltar esta liana sabiendo que voy a coger esa es más fácil que soltar la liana sin tener ninguna después. En mi caso, por ejemplo, yo me quitan el deporte, es decir, la competitividad y la presión, que muchas veces te quejas de la presión, pero cuando me pongo en situación de si se me convierte en una vida sin competición y sin presión, me siento vacío. Por eso, aparte de que siempre he querido ser bombero, el que para ser bombero tengas que competir y tengas presión, aún me gusta más. Aún me gusta más y eso me motiva. El tener que ganarme algo por competición, eso me motiva. Eso mola mucho, tío. Por eso mismo quiero ser bombero. Eso... Y me gusta el tener, si dejo de competir, el tener una competición también. Sí, justo después. Es como, vale, ya he terminado esta, pues Ahora por la otra. voy a por la siguiente. No se hace tan doloroso. Exacto. No te sientes tan vacío en esa jubilación. ¿Qué le podríamos, y vamos a ir terminando, qué le podríamos recomendar o qué le recomendarías a un chaval, sobre todo, ¿no? Pues 15, 18 años, por ahí, en esas edades, en las que, bueno, tiene un sueño, que es ser deportista profesional, ser el número uno, pero empieza a ser consciente de que a lo mejor es mucho más difícil de lo que él piensa, ¿no? Que, bueno, a lo mejor sale, Puede que no. pero a lo mejor no. Y eso es algo con lo que hay que lidiar. Y hay que, bueno, considero que es un tema del que hay que hablar. Es que, si sabiendo que este vídeo es probable que lo vean personas así o que justo estén en ese momento, ¿qué les dirías? Lo primero de todo, que den el 100% a diario, que no se que no piensen que han podido dar un poquito más, es decir, que expriman al máximo el intentar conseguir su sueño, si en cualquier deporte, en lo que sea. Y ahora, una vez que ya hayas dicho, vale, he llegado al final o mi final está aquí, antes de llegar a ese final, tener ya otra vía de escape. Porque cuando tú das el 100% hacia algo,
y de repente se termina, el vacío que siente uno dentro es muy grande, pero muy grande. Entonces, es lo que tú dices, te puedes ir a un extremo, al extremo bueno o al extremo malo. Y lo suyo es, si sabes que te va a pasar esto, es decir, si sabes que vas a tener un vacío, prepárate para irte al extremo bueno. Que sepas cómo lo vas a llenar. Exacto. Prepárate saber cómo vas a llenar ese vacío. Adelántate a eso. Vete ya preparándotelo. Y ya cuando llegue ese momento, estar preparado para lo siguiente que tengas en la vida. Brutal, David, tío. Tienes la cabeza muy amueblada, te va a ir bien, tío. Muchas gracias. Ojalá tardes mucho en prepararte la oposición a bomberos, porque eso significa que lo estás reventando en motocross. Muchas gracias por confiar en nosotros. Sabes que nos tienes aquí para lo que necesites, vamos a ayudarte. Y bueno, pues vamos a competir en motocross. Y cuando llegue fuerte la etapa de oposición, pues que te pille preparado. Sí, y la conseguiremos juntos. Seguro. David, muchísimas gracias, A tío. vosotros. Y gracias por venir aquí. A ti.